Del ADN. Quedémonos por un segundo aquí. El ADN es como decir la matriz, es como la piedra angular, es como el meollo del asunto, la raíz de la vida. De la vida no solo en el ser humano, sino que en el resto de los organismos vivientes. Pero nosotros nos ocupamos de nuestra especie fundamentalmente. Entonces, esta doble hélice de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, esta compleja molécula nos dice que la vida está ahí a la base. Entonces, avancemos y mostremos el instinto natural, el instinto enraizado, anquilosado, muy en el fondo de esta doble hélice, de esta molécula de ADN que la tiene todo ser humano hasta en el último rincón de su cuerpo, de su metabolismo, de su existencia. Este ADN programa genéticamente al ser humano, lo programa para tener un instinto de supervivencia sumamente fuerte, el instinto más fuerte. Un típico hombre que no está aguantando hambre o que no está teniendo que dormir bajo un puente va a decir que su instinto más fuerte es el sexo. Y toda mujer va a decir que su instinto más fuerte es el amor, pero no. El primer instinto es la vida, conservar la vida es el primero. Un hombre que ve en un momento determinado, ve la muerte acercarse, se olvida completamente, aun si tiene a la mujer más bella del mundo enfrente de él, y se olvida de estar fantaseando de todo lo que haría con esa mujer si él la... Entonces esto es ya animado el concepto del ADN, en inglés DNA, y este término tan largo y complejo, regresemos al estudio. Esto nos dice que en la raíz misma de cada molécula del ser humano hay un código que programa al ser humano para tratar de mantenerse con vida hasta más no poder. No hay punto a 80, 70, 80, 90, 100. Pregúntele a todas las personas, por más que se quejan de esta enfermedad, de este, el otro, etcétera, etcétera, porque obviamente a esa edad se multiplican masivamente las enfermedades. Entonces nos dicen los datos que aún así en esa edad nadie se quiere morir, ni en Latinoamérica, ni en Norteamérica, ni en Europa Occidental, ni en Europa del Este, ni en el norte de África, ni en el área subsahariana del África, ni en el Medio Oriente, ni en el Asia Central, ni en Rusia, ni en el este asiático, ni en China, ni en India, ni en Oceanía, ni en Australia, ni en ningún lugar. Por todos lados la vida se impone y busca siempre, incluso contra todas las adversidades, de mantenerse, por lo menos mantener la supervivencia de la especie. Entonces, ese es el objetivo número uno, está escrito en nuestro código de ADN, en nuestro ácido desoxirribonucleico, y eso nos confirman los científicos que desde la época de los 50 dejaron claro cuál era esta estructura del ADN, y por la cual aquellos hombres y mujeres que lo descubrieron les dieron un premio Nobel en fisiología o en medicina. Entonces, ese es el objetivo número uno. ¿Cómo lo prolongamos? Bueno, en noviembre del 2010, estamos acá apenas unos meses de que eso haya acaecido, unos investigadores, unos científicos, unos profesores de la Universidad de Harvard, y más particularmente de la Escuela de Medicina de Harvard, publicaron un artículo en la revista Nature, Naturaleza, traducido al español, que es probablemente la revista de mayor prestigio científico en el mundo. En ese artículo ellos informaban de unos experimentos que habían estado haciendo con unos ratones. Estos ratones estaban ancianos, estaban decrépitos, unos padecían de tumores, otros padecían de cáncer, otros padecían les temblaba todo el cuerpo, estaban padeciendo de Parkinson, otros habían olvidado una serie de mecanismos, de trayectorias que regularmente hacían para hacer sus actividades regulares, porque la memoria ya no les estaba funcionando, estaban padeciendo de Alzheimer's. Y así, pues, el ratón lo utilizan mucho los científicos en los laboratorios porque se asemeja enormemente al metabolismo, al cuerpo del ser humano. No son idénticos, pero
pongámosles que en un 95, 96%, sumamente idéntico todo, la genética, la estructura, el posicionamiento de los órganos, etc. Entonces, estos ratones, hacía varias décadas, 2 mujeres y un hombre, 2 científicas y un científico, brillantemente descubrieron lo que se llama telomerasa, un término como todos esos científicos, pero menos largo como el del ADN, y descubrieron que la molécula de ADN que mostramos, esa molécula en sus partes finales tiene una parte que se llama telomerasa. Y esa parte es como los puntos finales, es como un cordón bien amarrado en un zapato. Y cuando el organismo, el metabolismo de una rata o de un ser humano está joven, entonces los telomerases están bien amarrados y no dejan escapar la vida, porque en ese ADN, como decíamos, era la esencia misma de la vida. Y tiene unos lugares de salida. Y en esos lugares de salida son los telomerases. Y cuando está joven el metabolismo no dejan escapar la vida. Pero en la medida que va envejeciendo, esos telomerases se aflojan y finalmente se sueltan completamente. Y entonces, por decir así, la vida de cada molécula se escurre, se ralea, se esfuma. Y entonces miramos una multiplicación de problemas. Entonces estos científicos en la Escuela de Medicina de Harvard, probablemente la universidad más prestigiosa del mundo en Boston, en Cambridge, Massachusetts, en la ciudad de Boston, esta que fue la primera universidad en los Estados Unidos, fundada apenas como 30 años después de que los primeros inmigrantes, los primeros colonos británicos llegaron a ese país. Llegaron los primeros en 1708. Esta universidad la fundaron en 1608. Esta universidad la fundaron en 1636 y por eso es la que goza de mayor prestigio científico a nivel mundial. Pues estos científicos le inyectaron, les adicionaron artificialmente telomerases que ellos habían prefabricado en el laboratorio a estos ratones que eran ancianos, que eran el equivalente a un anciano humano, y como los ancianos humanos padeciendo de una gran cantidad de problemas como cáncer, como Alzheimer, como Parkinson, como artritis. ¿Y qué creen que pasó? En cuestión de unas poquitas semanas, meses, se invirtió el proceso, aparecieron los tumores, desapareció los huesos torcidos por la artritis, la memoria que ya no funcionaba se recuperó, el ratón que estaba temblando dejó de temblar, estaba padeciendo de Parkinson. Entonces, una inversión total, porque claro, esas enfermedades son casi inexistentes cuando las personas, por ejemplo, son niños o adolescentes. Entonces, invirtieron el proceso y no solo eso, se rejuvenecieron. El pelaje que ya lo habían perdido, estaban como el equivalente de un anciano calvo. Ancianas que las vemos con el cabello raleado, aunque las mujeres usualmente retienen el cabello mucho más. Aún así, el pelaje de los ratones se recuperó. Entonces, esto nos muestra el potencial. Todas las productos farmacéuticos que han producido maravillas, como los antibióticos, como las vacunas antivirales, etcétera, que han revolucionado la historia de la humanidad, han evitado que miles de millones se mueran, comenzaron con experimentos de ratones. No todos los experimentos de ratones terminaron en productos farmacéuticos exitosos, pero la gran mayoría. Entonces esto nos dice que es completamente posible. Todo lo que tenemos que hacer es avanzar la ciencia y la tecnología más rápido, y yo les vamos a explicar cuándo regresemos después de esta breve pausa comercial. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando precisamente de este experimento en ratones que científicos de la Universidad de la Escuela de Medicina de Harvard efectuaron y publicaron en noviembre del 2010 en la revista Naturaleza, Nature. Y entonces yo en otras ocasiones habíamos hablado de biogerontólogos como Audrey DeBray de la Universidad de Cambridge. Ahora él ya no trabaja ahí, tiene su propio instituto sobre este tema de la biogerontología, cómo invertir el proceso de envejecimiento, de cómo poder gozar una juventud eterna. Y él dice, y lo reconocen entre ellos varios profesores de su mismo campo de Harvard, que es una de esas mentes que aparece cada 300 años, cada 500 años, alguien extremadamente brillante. Entonces han mirado incluso por muchos de sus colegas, no por todos, pero sí por muchos de los más prestigiados de sus colegas en el área de biogerontología. Entonces, es posible, él dice que él prevé con la tecnología existente, si se mezcla bien, si se hace avanzar más rápido, él prevé cómo el ser humano, todo ser humano que tenga acceso a esa tecnología podrá vivir a 1000 años y durante esos 1000 años va a pasar joven constantemente, o por lo menos la inmensa mayoría del tiempo. Y entonces este es nuestro objetivo y ya alcanzable. Y como dicen los alemanes, zu greifen nah. Es ist etwas, das wir wollen schaffen und das wir werden schaffen. Es algo que es posible, que es realizable, que es feasible. O sea, es algo que podemos alcanzar. De lo que se trata es cómo, qué tan rápido, porque, como decía el filósofo, a largo plazo todos estamos muertos. Entonces, que no me vengan con cuentos que de aquí a 100 años o 200, yo la quiero ya. Y mis colegas en este canal lo quieren ya. Y sobre todo los ancianos del mundo entero, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en el resto del mundo, lo queremos ya. No queremos ni estar padeciendo ni de artritis, ni de Parkinson, ni de Alzheimer, ni de problemas cardíacos, ni de cáncer, ni de nada. Entonces, que lo queremos todo y queremos mantenernos con vida y no queremos mantenernos en perfecta salud y en perfecta juventud. ¿Por qué? Porque el objetivo último de todo ser humano es la felicidad y la felicidad no se puede alcanzar si uno está viendo la muerte acercarse cada vez, si uno está padeciendo dolores por esta enfermedad o por aquí, si está padeciendo deformidades por esta enfermedad o por esta otra. Entonces, lo primero es lo primero, y estos avances, grandes avances científicos, sobre todo en el campo de la genética, estos últimos años, estas últimas 2 décadas, nos dicen que ese sueño que muchos escritores de ciencia ficción, de fantasía, de la literatura, desde hace siglos y milenios han hablado de, por ejemplo, la fuente de la eterna juventud, es realizable, es algo que podemos hacer hoy. Como dirían los franceses, aujourd'hui. On peut le faire aujourd'hui. Il faut juste accélérer ce taux de croissance économique. Ese es precisamente el objetivo. ¿Cómo vamos a acelerar esa velocidad a la que se hacen descubrimientos científicos para que aún la gente que hoy tiene 70 años, que tiene 60, que tiene 80, puedan disfrutar? ¿Por qué estamos seguros que se pueden hacer descubrimientos tan rápido? ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial el crecimiento fue espectacular. Primero, de 1933 al 39 en Alemania. Estaban teniendo un crecimiento espectacular. Hicieron una serie de descubrimientos, pero avasalladores. Después, a partir del 40, Alemania tuvo cifras negativas en el problema con poner gente loca con deficiencias mentales como Adolfo Hitler. En sus locuras por momentos generó un gran crecimiento y después la contracción económica más violenta, y el resultado final de sus 12, 13 años de gobierno fue cifras económicas terribles. Pero el descubrimiento científico ya quedó hecho en esos como 7 años en que sí hubo rápido crecimiento económico. La historia de la humanidad nos dice que el rápido crecimiento económico es la fuente generadora, es la madre, es la partera de la ciencia y la tecnología. Después, sobre todo del 39 al 45, cuando ya destalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre, y entonces los Estados Unidos y Gran Bretaña, Canadá, tuvieron un crecimiento nunca en toda su historia habían visto un crecimiento tan espectacular. Por ejemplo, los Estados Unidos
creció en esos años como a 15% anual. Nunca en un periodo como de 5 o 6 años había visto un crecimiento tan rápido, tan vertical. Nos dice que la vida está ahí a la base. Entonces, avancemos y mostremos el instinto natural, el instinto enraizado, anquilosado, muy en el fondo de esta doble hélice, de esta molécula de ADN que la tiene todo ser humano hasta en el último rincón de su cuerpo, de su metabolismo, de su existencia. Este ADN programa genéticamente al ser humano, lo programa para tener un instinto de supervivencia sumamente fuerte, el instinto más fuerte. Un típico hombre que no está aguantando hambre o que no está teniendo que dormir bajo un puente, va a decir que su instinto más fuerte es el sexo. Y toda mujer va a decir que su instinto más fuerte es el amor, pero no. El primer instinto es la vida, conservar la vida es el primero. Un hombre que ve en un momento determinado, ve la muerte acercarse, se olvida completamente, aun si tiene a la mujer más bella del mundo enfrente del ADN. Quedémonos por un segundo aquí. El ADN es como decir la matriz, es como la piedra angular, es como el meollo del asunto, la raíz de la vida. De la vida no solo en el ser humano, sino que en el resto de los organismos vivientes. Pero nosotros nos ocupamos de nuestra especie fundamentalmente. Entonces, esta doble hélice de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, esta compleja molécula, no hay punto a 80, 70, 80, 90, 100. Pregúntele a todas las personas, por más que se quejan de esta enfermedad, de este, el otro, etcétera, etcétera, porque obviamente a esa edad se multiplican masivamente las enfermedades. Entonces nos dicen los datos que aún así en esa edad nadie se quiere morir, ni en Latinoamérica, ni en Norteamérica, ni en Europa Occidental, ni en Europa del Este, ni en el norte de África, ni en el área subsahariana del África, ni en el Medio Oriente, ni en el Asia Central, ni en Rusia, ni en el este asiático, ni en China, ni en India. Y se olvida de estar fantaseando de todo lo que haría con esa mujer. Entonces, esto es ya animado el concepto del ADN, en inglés DNA, y este término tan largo y complejo, regresemos al estudio. Esto nos dice que en la raíz misma de cada molécula del ser humano hay un código que programa al ser humano para tratar de mantenerse con vida hasta más no poder.